Buenas tardes. Buenas tardes. Tal como está anunciado en el programa, hoy corresponde también una sesión de presentación de novedades y en este caso el libro que vamos a presentar es La Revolución de Octubre de Daniel López. Este ha parecido a los organizadores de este curso pues que tenía interés tratar en el contexto de los cursos de Santo Domingo de este libro, aunque apareció a finales de 2019 y se presentó a principios del año pasado. Porque sirve para incorporar la perspectiva de una de las ideologías más potentes del siglo XX, que es todo lo que tuvo que ver con el llamado Diamat, con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Daniel López, este libro es una revisión o una nueva versión de su tesis doctoral que defendió en el año 2018 en la Universidad de Sevilla y que yo tuve ocasión de estar en el tribunal de aquella tesis doctoral del año 2018. Y Daniel López viene colaborando con la revista El Basilisco pues desde el año 2001. No. ¿Qué dice? 2010, perdón. El Catoblepas. 2010. El Catoblepas, vale, bien. El Catoblepas desde el 2010, número 100. Quizás antes, pero bueno. No, número 100. No, fue 2008. Sobre el fascismo. No, hay otros artículos anteriores. ¿Estos artículos anteriores? Sí, 2008, además. Bueno, nada, pero es 2008. Ya no digo más. Hombre, que ser rigurosa hasta para eso. Hay que ser riguroso. Bien, bien. Bueno, pues entonces está mal la página que sobre tu persona hay en el averiguador, está incompleta en cuanto a artículos del Catoblepas. Sí. Me fijé por ahí. Bien. Hay que corregir. Es un resumen. Y pertenece a un género en el que está pendiente de publicar otro libro en la Fundación, que es la tesis doctoral de José Ramón Esquinas sobre la idea de materialismo en el materialismo dialéctico, que fue una tesis doctoral, a ver cuándo fue, del 2015, hace 6 años, en la Universidad de Oviedo, que la dirigí yo mismo, y que, como suele suceder a veces, pues los autores quieren mejorar tanto la tesis doctoral, pues que la acaban demorando. Por cierto, ya que está aquí Íñigo, les recuerdo que ha prometido dedicar el mes de agosto a ultimar su tesis doctoral, que es anterior todavía, pero que es una pena no publicarlas, aunque bueno, los análisis parciales han salido, etcétera, etcétera. Y en este contexto de la filosofía soviética, etcétera, Daniel López también ha colaborado en un total de 27 comentarios críticos a artículos del Diccionario Soviético de Filosofía. Son 27. ¿27? Bueno, eso lo sabrás tú, yo eso sí que la perdí la cuenta. No lo sabes. No sé, ni idea, ahí me lo puedes colar. Los he contado, bueno. Me he contado. Por si alguien no sabe qué es eso, en 2000 empezamos a subir algunos artículos sueltos del Diccionario Soviético de Filosofía, que se terminó que en el 2017 se decidió extenderlo a todos los artículos y está completo desde el 17, pero también se pensó que algunos artículos merecían pues, hacer comentarios críticos sobre esas entradas, y entonces Daniel López pues, es de los que ha hecho un mayor número de esos comentarios que tienen un interés notable. Y entonces Daniel López me ha dicho que hoy sí que va a presentar su libro. Sí, hoy voy a hacer un umbral. Que está aquí. Sí. Y entonces yo me retiro para dejarle solo aquí, y también me ha dicho que va a procurar no agotar el tiempo del que disponemos para que haya coloquio, pero eso son promesas. Exactamente. Pues nada, esto buen bombo.
Muchas gracias. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que por cierto todos los ayuntamientos son excelentísimos, si todos son excelentísimos ninguno lo es, pero el de Santo Domingo de la Calzada solo por estos cursos ya lo es. Y gracias a la Universidad de La Rioja y gracias a, bueno, a la fundación que le den, hombre. A la Fundación Rockefeller. No me digo con estas caras. A la Fundación Gustavo Bueno, muchísimas gracias como siempre. Pero a la Fundación Rockefeller, por fin, nunca me pagan nada. No tengo que agradecer nada. Yo vengo a hablar, como se ha dicho, pues vengo a hablar aquí de mi libro. No voy a hacer como Luis Carlos, que hizo un anti-umbral. Lo voy a hacer un umbral. Además, hay que reivindicar umbral porque habló bien de Bueno. Dijo que Gustavo Bueno es uno de los pocos filósofos serios que nos quedan. Antes de morir, lo dijo, poco antes de morir. Y claro, es el libro de Daniel. Pero claro, el libro de Daniel es un libro bíblico. No sé si conocéis el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico. Es un libro apocalíptico, por tanto, escatológico. Digamos que todos los apocalipsis son escatología, pero no todas las escatologías son apocalípticas. Y el libro de Daniel, pues, es una teología de la historia. No se puede hablar ni mucho menos de filosofía de la historia ahí, como tampoco se puede hablar de filosofía de la historia en San Agustín, o entonces eso no lo es. Y claro, la teología de la historia, pues, es la historia del pueblo de Israel, que ha sido sometido por el imperio persa, pues también lo fue por los griegos, por Alejandro Magno, los imperios sucesores, a los reinos sucesores de Alejandro. Ya llegarían los romanos, y bueno, pues entonces ya por fin llegaría la liberación de Israel, que es lo que estaba también Jesús de Nazaret de Galilea. Pero fue una escatología, pues, como todas las escatologías, bueno, casi todas, porque claro, el mundo alguna vez se acabará. Quiero decir que escatología significa el estudio de las ultimidades, ¿no? Ya puede ser el fin del mundo en general, o el fin de una era, o el fin del hombre, en fin, diferentes fines totales que abran pues una nueva era o un nuevo mundo, o incluso en el cielo, ya en cuestiones más metafísicas. El libro, pues como todos los libros, tiene sus miserias terciogenéricas. Además, ya han pasado año y medio desde que lo publicamos. Yo lo recuerdo, y debe venir la ficha ahí. La fecha tiene que estar ahí. Yo recuerdo que lo terminé de escribir ya todo, en fin, ustedes saben, de pulirlo y repulirlo, pues el 20 de septiembre de 2019, por lo tanto ya han pasado casi 2 años. Yo lo he releído estos días también. Bueno, yo personalmente estoy satisfecho, pero tiene sus... Bueno, que merecería la pena incluso sacar una segunda edición, pues, digamos, corregida y aumentada. Pero eso pasa con todos los libros. Una de las miserias, por ejemplo, bueno, miserias o déficits, si quiere, bueno, o también insignificantes, pero en fin, visto desde mi perspectiva, otro puede ver miserias mucho más gordas que las que puedo ver, a ver si luego las vemos. Yo voy a hablar 45 minutos, avisarme cuando sean las 19:45 o 19:50 más o menos, para que después tengamos un coloquio y ustedes me rebatáis, los que hayáis leído el libro, o los que no lo hayáis leído, pues también podéis rebatirme en función de lo que yo diga aquí, por supuesto. El libro, por ejemplo, en la página 74 digo el fenómeno de la mal llamada globalización. Claro, ya hasta entonces, yo había estudiado la globalización, pero mucho antes, con el libro de Bueno, en el año 2004 o 2005, el de la huerta a la caverna, pero después me desentendí un poco del tema y fue cuando yo leí mal llamada globalización, y digo, ¿por qué diablos digo yo mal llamada globalización? ¿Por qué? Si es una globalización positiva, bueno, incluso si es una globalización aurolar, no es mal llamada ninguna, no tiene por qué ser mal llamada, no sé por qué lo puse, ¿verdad? O, y esto ya es, sí, es una rata, pero no es una rata, hay que bajarse de la burra, es un fallo. Y no responsabilizo al editor ni nada de eso, el fallo es mío. Que el editor ya lo podía haber corregido también, pero en fin. Pero el fallo es mío. Y es en la página 294 cuando yo hablo de que se llegó a fusilar en la Unión Soviética en toda su historia, en toda su prolongación, más o menos. Aunque evidentemente por los años, en fin, años 20, años 30, años 40, pues fueron los más severos, o incluso los 50, si se quiere. Ya a partir de los 60, pues peccata minuta. Y pongo que efectivamente mataron, y eso está bien, mataron a 1 millón, o sea, fueron los fusilamientos 1.400.000, pues fusilados, otra cosa ya los muertos de hambre. Eso ya
ahí oscilan más las cifras, está entre 5 y 10 millones, lo cual es una burrada, ¿eh? Y 1.400.000 de fusilados también es una burrada, ¿eh? Pero claro, después ya hablaremos después de las cifras fantásticas que son las que funcionan, que están de ordinario en nuestro presente en marcha en casi todas las editoriales, en los programas de YouTube y en la televisión y en todas partes, en fin. Y digo allí que sí, efectivamente decía 1.400.000 muertos por fusilados, ya sea en las checas o mismamente incluso los gulags, fusilados directamente, vamos. Y 800.000 de ellos, bueno, en realidad fusilados, perdón, mentiras, 1.400.000 muertos por represión, 800.000 fusilados y 600.000 por otro procedimiento. Pero la rata o el error está en que yo no pongo 800.000, sino que pongo 8 millones. Tócate los pies. O sea, pongo la misma cifra que pone Robert Conque. Pero el lector inteligente se dará cuenta que efectivamente una rata porque pongo 1.400.000, entre paréntesis, 600.000 más 800.000. No, 600.000 más 8 millones. Ah, ahí está el error. Pero bueno. El tema del libro pues está de plena actualidad, y más incluso un día como hoy, que es 21 de julio de 2021, porque ya van a salir adelante la ley de la memoria histórica democrática, pero esta es la otra memoria histórica, la memoria histórica de los fachas, por así decir, ¿no? Porque se han creído toda la propaganda que se ha ido divulgando sobre la Unión Soviética y sobre el comunismo en general, tanto en China, en Cuba, en fin, donde sea. Y hay una crispación tremenda, estos temas se ponen de uñas. Hay una crispación brutal con estos temas, tanto del bando de los tontos como de los más tontos todavía. No voy a decir quiénes son más tontos todavía, porque la verdad no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Pasa con el fascismo, ¿no? O con el tema fascismo que se ha puesto muy de moda, que ya venía de muchos años ya hablando de fascismo, vamos, desde siempre. Pero esto, sobre todo, así muy raro, y esto lo comentamos con Pedro Insua en un teatro crítico que hicimos, y es verdad, te pones a pensarlo, y esta crispación ya de una manera brutal, que entre comunismo y fascismo, a partir de la pandemia, cuando empezó el toque de queda, en fin, la gente en casa, lo que fue el confinamiento y después los días sucesores. Y una crispación, o sea, que ya venía de antes, por supuesto, pero ya ha llegado a un extremo ya ridículo, absurdo, o sea, es la antihistoria, tanto como los de unos como los de otros, ¿eh? Y yo digo que no sé quiénes son, a veces tengo la duda de quiénes son más tontos, si unos o otros, ¿eh? Porque aquí lo que hay es tontería más que nada, ¿eh? Porque si hubiese maldad, propaganda, que la hay, evidentemente que la hay, pero es que yo creo que se lo creen. Los que lo dicen, lo dicen de buena fe, se lo creen, realmente se lo creen. Porque claro, aquí tanto los unos como los otros se habla mucho de la superioridad moral de la izquierda, pero eso tocaría a un bando, por así decirlo. Pero lo de la superioridad moral de la democracia, de los demócratas, la superioridad moral de los demócratas, ahí están todos, ¿eh? Y es aclamar cielo, ¿eh? La superioridad moral de los demócratas, ¿eh? Se creen, somos demócratas. Esto es un debate entre demócratas, le dijo la Ángel Barceló a la Rocío Monasterio en el debate ese de la cadena SER cuando salió de allí el tonto moño, el tonto pelado, bueno, ¿cómo se llama? Y hubo así una discusión. Esto es un debate entre demócratas. Los demócratas, la superioridad moral de los demócratas, insoportable ya, bueno, la superioridad moral de los demócratas. Y el gran mito del comunismo está en los 100 millones de muertos. Que es una cifra que yo creo que el primero que la dijo fue el Libro Negro del Comunismo en el año 97. Pero no se crean ustedes que el Libro del Comunismo pone allí tablas de población, pirámides de población, hacen cálculos. El Libro del Comunismo es un ejemplo, es una consecución, son ejemplos de rapacidad, uno justapuestos, uno detrás de otro, y claro, no dan ninguna explicación de por qué se lleva a cabo la represión, como se lleva la represión a cabo en todos lados, que no era solo una cosa de la Unión Soviética o de China o de donde fuese, ¿no? Que la represión, vamos, así funciona la vida, así es la política real, eso es el mundo, no es que me lo invente yo. Entonces era una cifra fantástica, bueno, ahora quieren decir 110 millones, al final quieren como disimular, porque 100 millones es demasiado exacto, 100 años, 100 millones, demasiado exacto, no, 110, si encima son tan faroleros que siguen subiendo la apuesta. En fin. Y claro, aquí lo que hay es lo que yo llamo una leyenda negra.
Ojo, que no confundir con la leyenda negra contra España, que se supone que es la leyenda negra por antonomasia porque recibió ese nombre en la historiografía y salvo algunas excepciones puntuales, pues no se habla de leyenda negra en otras latitudes, o mismamente en la Unión Soviética. Que esto no es algo que digamos recogido en la historiografía tanto oficiosa, oficial, como no tan oficial, sino que es más bien algo que traigo yo y algunos pocos. También Esquina ha hablado de esto, también Pérez Jara, varias gente, incluso Pedro Insúa, pues hemos hablado de una leyenda negra, sobre todo por la metodología negro-legendaria, que esa es la cuestión, que se exagera lo que interesa y lo que no interesa, a callar como putas. Lo que no interesa, fuera. Eso no lo ponga. Pongo esto, pero de otro no. Eso no interesa. Claro, entonces, esto bloquea el entendimiento. Y la historia es el entendimiento. Que aquí ni reír ni llorar, como decía Spinoza, sino entender. Y ya va sobre cosas que han pasado 100 años. Es que se lamentan de lo que pasa. Serán hipócritas. Se lamentan de cosas que han pasado hace 100 años. O 180 o 70 o 60 años. ¿Qué más da? Y claro... también hay que tener en cuenta el contexto histórico, y esto es algo muy interesante, porque lo dice Nicholas Berg, uno de los autores del libro Negro del Comunismo, posiblemente el más riguroso de todos ellos, y habla de, en Rusia hubo durante la época de Iván el Terrible lo que es el primer periodo de desórdenes, o de los disturbios, uno de los grandes disturbios, porque Iván el Terrible no mató a los boyardos, y tuvo que haber sido más duro, Stalin se lo reprochaba, y tuvo que haber sido más severo, más duro con ellos, porque después va a estar todo el tiempo con el cuchillo, ¿no? Como decía Maquiavelo, porque es mejor reprimir de pronto, porque si no lo reprimes de pronto, pues entonces van a volver a surgir y va a tener que ser constantemente con el cuchillo. Si lo haces de repente, ¡plá!, aplasta a la resistencia mucho antes. Claro, Stalin también le reprochaba a Iván el Terrible que cada vez que cometía un crimen, bueno, quiero decir, una ejecución capital, desde el Estado, quiero decir, pues perdía mucho tiempo arrepintiéndose ante Dios. Entonces Dios era una pérdida de tiempo para Iván el Terrible, decía Stalin. Y claro, habas cuecen en todas partes, porque si hablamos de los crímenes de los buenos, yo tengo un vídeo en el canal de Paloma Hernández, Fortunata Jacinta, que se titula así, Los crímenes de los buenos. Y bueno, eso es, pues, yo terminé cuando me puse a investigar eso, pues terminé un poco escandalizado, pues ya no me escandalizo porque ya para qué, además ya ha pasado también, ya escandalizo ya como se escandalizan los 100 millones de muertos, venga hombre. Y claro, también se exagera, cuidado, porque la mayor máquina de matar, bueno, no, durante toda la historia pues no lo sé, eso también eso además es casi imposible de calcular. Pero sí en los tiempos modernos, o en los tiempos que existió al mismo tiempo la Unión Soviética, vamos a poner de 1917, o si queréis, vamos a poner de 1914, vamos a empezar la Primera Guerra Mundial, hasta 1991, lo que llevaba Erik Solzhenitsyn el siglo corto, ¿no? El siglo XX es el siglo más corto de todo, ¿no? Empieza en 1914 y 1991, bueno, una interpretación, claro. Pues yo diría, es que es así necesariamente. ¿Por qué? Porque vencieron. Porque vencieron en la Primera Guerra Mundial, vencieron en la Segunda Guerra Mundial y vencieron en la Guerra Fría. Me refiero a Estados Unidos. Y también al Imperio Británico en parte. La mayor máquina de matar del siglo XX. Mucho más que la Unión Soviética, mucho más que la Alemania nazi, con todo lo que digo. Bueno, eso no se puede decir, estamos en YouTube, ¿verdad? No he dicho nada. Pero mucho más. Porque de la Unión Soviética se puede hablar, se puede ser negacionista. Pero el otro no. Bueno, igual. Yo no he dicho nada, no he dicho una mierda. Yo no quiero hacer tampoco aquí una leyenda negra al tipo, yo sé, Oliver Stone, como hace la historia no contada de Estados Unidos. No sé si he visto la serie de documentales, porque claro, no hay que ser tan maniqueo, ¿no? Evidentemente Estados Unidos tampoco es lo que dice Oliver Stone, porque Oliver Stone exagera todo. No, quizá no exagere los crímenes, pero sí omite, pues yo qué sé, las bondades, dicho entre comillas, que haya podido tener Estados Unidos. Las omite. Aunque también el documental está hecho, no, mira, hasta ahora éramos los buenos, pero mira, es que también hemos hecho esto. Bueno, si lo quieres ver así, pues vale, muy bien. Pero también se exagera mucho también esto, porque, a ver, lo más terrible en una guerra son los bombardeos. A mí que me dejan de historia. A ver, también el hambre, por supuesto. El hambre, por supuesto, pero los bombardeos, una bombardeo a civiles, por cierto, más terrible que eso ni nada. Y todos los historiadores están de acuerdo, ya sean negros legendarios, soviéticos, antisoviéticos, en fin, ya sean del tipo que sea, lo he visto varias fuentes, que he contrastado con varias fuentes y más o menos están de acuerdo,
Y los bombardeos, tanto de las ciudades alemanas como japonesas, incluyendo el atómico, o los dos atómicos, y también a los bombardeos que hubo en Londres, de los, en fin, de la Luftwaffe, pues no llega al 1.000.000 de muertos. ¿Y dónde muere más una gente si no en un bombardeo? No llega al 1.000.000 de muertos. Por tanto, ¿dónde sacan los 50, 60, 70, 80 millones que hablan de la Segunda Guerra Mundial? Hombre, muchos sí morirían de hambre y en combate directamente. Pero lo máximo que mueren la gente, los bombardeos son terribles. Y fue justo en el centro del escenario de la guerra, tanto en Alemania como en Japón. Y el momento en que murió más gente de manera simultánea, pues fueron con las bombas atómicas, sobre todo con la primera, la de Hiroshima. Bien, volviendo a lo que decía antes, lo de Nicholas Berg, del libro Negro del Comunismo, él habla del segundo periodo de desórdenes. Había un primer periodo de desórdenes, hemos hablado de Iván el Terrible, y el segundo periodo de desórdenes, que en Rusia, y que va de 1914, vamos a poner también la Primera Guerra Mundial, pues, y hasta prácticamente la muerte de Stalin, si quieres hasta los años 50. Que fueron los periodos de disturbios, pues un periodo de inestabilidad, de desorden en el sentido objetivo, no porque gobernasen unos locos y aquello quedase un caos, sino por cuestiones externas, exógenas y endógenas, por cuestiones de dialéctica de clases y dialéctica de estados, porque eso era, digamos, de algún modo en Rusia, pero en el mundo, desde 1914 hasta 1945, pues está lo que Churchill decía que era la Segunda Guerra de los 30 años. Entonces la revolución se llevó a cabo en un momento de intensidad geopolítica brutal, incluso más brutal que el que vivimos ahora. Posiblemente el momento más complicado de toda la historia, o uno de los más complicados, desde luego, donde los soviéticos, a través de su gran líder Joseph Stalin, pues vencieron a todos sus enemigos, donde digo, en una situación geopolítica complicadísima. Y cuando digo a todos sus enemigos, es a todos, internos y externos. Y no era fácil, No era fácil ganar a Alemania la guerra, No era fácil desde el poder diplomático que no consiguiesen los aliados, bueno, los aliados, llamarlo así, quiere decir, las potencias occidentales, junto a Japón y otras naciones, que era lo que constituía el cerco capitalista, no era fácil que ese cerco capitalista deshacerlo para que ese cerco capitalista no tuviese, digamos, llevase a cabo una solidaridad contra la Unión Soviética, es decir, una gran alianza contra la Unión Soviética, que es lo que quería Hitler. Pero por esto franceses y británicos no quisieron, y finalmente por lo que tuvo que llevar a Hitler a cabo fue llevar a cabo el pacto Ribbentrop-Molotov, pacto de no agresión. Exactamente no es una alianza, es más bien tú no me atacas a mí, tú no te atacas a ti, y Stalin encantado. Si las potencias capitalistas se machacan entre ellos, trabajo que me ahorro, estupendo. Pero en fin, ese sería el escenario de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, lo que es la revolución, si hablamos de la revolución rusa, ¿hasta dónde se puede hablar de la revolución rusa? Bueno, en realidad todo el proceso, en realidad si se quiere desde 1917 hasta 1991. En Cuba todavía sigue hablando de revolución. De la revolución, pero chicos, eso fue del 59, todavía siguen hablando. No sabía de cuándo, pero el contexto fueron 3 guerras civiles. Después de la Primera Guerra Mundial hubo la Primera Guerra Civil, llamada así por antonomasia, la Guerra Civil Rusa, posiblemente una de las guerras civiles más brutales de todos los tiempos, donde estaban las 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución, porque Churchill estaba detrás de ello, era, digamos, el cabecilla de esas 14 naciones, bueno, desde el Imperio Británico, naturalmente. Pero la cuestión es que no era así exactamente. O sea, no era ayudar a los blancos para que derrotasen a los rojos. El caso no era ese. El caso era que sí, ayudar un poco a los blancos, pero sobre todo el fin es divide y vencerás. O sea, las ayuda un poco a los blancos, pero que no ganen demasiado. O sea, que Rusia quede debilitada. La misión era esa. Divide e impera.
O sea, que el imperio ruso, pues sí, ha caído el zarismo, bueno, pues ya que no sea ninguna potencia capitalista importante y ni mucho menos que sea una potencia comunista. Sino vamos a aprovechar este conflicto para debilitar a Rusia. Que después sería, pues ya una vez que vence los bolcheviques, pues sería ya la Rusia soviética, y en 1922 se llamaría Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero andando el tiempo, habría otra guerra civil, que no se habla así en estos términos, pero bueno, era la lucha de clases, ¿no?, que se hablaba contra los kulaks, contra los campesinos ricos o supuestamente ricos. Evidentemente había atropellos, también mataban a gente que no, pues, tampoco eran kulaks ricos, ¿no?, evidentemente. Donde se pone en contexto, por ejemplo, pues lo que yo llamo el mito del Holodomor, que evidentemente hubo hambrunas, tanto en Ucrania, pero también en el Cáucaso y por aquella zona. Pero no es el mito del Holodomor, que es, digamos, un mito que está por detrás en su invención, o más bien en su exageración, que parten de una verdad, pero la extrapolan. Es decir, metodología negro-legendaria, aunque en este caso es propagandística, en su momento, aunque la leyenda negra también puede ser propaganda, eso. Pero quiero decir, propaganda inmediata, cuando este hombre, William Randolph Hearst, ciudadano Kane, Orson Welles le dedica la película a él, aunque lo cita también a Randolph Hearst, el nombre de Randolph Hearst sale citado en la película. Yo lo aquí de cine ahora, yo de la lata con el cine, pero hoy de cine ya. Y claro, este Randolph Hearst pues, era amigo de los nazis, bueno, tenía cierto contacto, ¿no? Y digamos que publicaron el mito del Holodomor en la prensa americana. Fíjense las cifras, 6 millones de muertos por hambre. Porque, según Robert Conquest, un tío que parece inteligente, no como Solzhenitsyn, que es un zumbao, pues Robert Conquest, que en el año 68, que no lo podía saber, nadie es tan brillante, Robert Conquest decía que esas hambrunas del Holodomor, que después lo subió a 15 millones, este subió la apuesta, este era farolero también, le gustaba. Pues decía que fue por maldad de Stalin. O sea, por decisión de un solo hombre, por pura maldad, esas criaturas murieron de hambre. O sea, ya llega al absurdo, o sea, ¿cómo se explica eso? En fin. Entonces esa sería la Segunda Guerra Civil, y la Tercera Guerra Civil ya fue en el seno de los propios comunistas, que es el Gran Terror, que escribía el propio Conquest, así lo llama Conquest, el Gran Terror. De hecho, en la Unión Soviética no lo llaman así, de hecho ha quedado la terminología de Conquest, se llama el Gran Terror, que va, hombre, fundamentalmente del año 37, 38, son los años más duros, pero si se quiere prolongar, yo diría que empezaría con el asesinato de Kirov, aunque no está Stalin detrás, posiblemente no esté, pero digamos que es una especie como causis bellis, hasta el de Trotsky. El asesinato de Kirov, que fue en el año 34, hasta el de Trotsky fue ya en el año 40 en México. Y ese fue el Gran Terror que, como dije, pues en el libro no viene mal, pero las ratas son 800 fusilamientos más o menos. Bueno, aunque no todos los fusilamientos tienen que ser por el Gran Terror, ¿no? También otros en las checas también se pudo torturar gente por sacar la información y poder terminar muerto, en fin. Pero sí, más o menos todos los historiadores, todos, negro legendario o no negro legendario, hablan que el Gran Terror, 800.000, el mismo Conquest, más o menos. Y sí, esa cifra es real, es brutal. Ahora bien, 800.000 comparado con los 20 millones que le quiere atribuir Conquest en general, pues ¿por qué se escandalizan tanto del Gran Terror? No, coño, el Gran Terror fue siempre. ¿Por qué hablas del Gran Terror a esto? Porque es que hay verdad, hubo el Gran Terror, ahí sí que es verdad. Pero claro, esas contradicciones ellos no caen. Claro que sin Checa y sin Gulag no hay comunismo. Igual que sin el imperialismo depredador, por decirlo en estos términos, sin el colonialismo, sin explotar esas colonias, pues tanto del Imperio Británico, el Imperio Holandés, el Imperio Francés y otros imperios, pues no hubiesen, digamos, desarrollado la tecnología, en fin, y no hubiesen llegado a ser una economía capitalista desarrollada, no se hubiesen industrializado. Porque los soviéticos, con estas tres guerras civiles, pues lo que primero querían era la colectivización, ahí está la causa contra los kulaks, que esta colectivización lleva a la industrialización, y la industrialización te lleva pues, a armarte. ¿Para qué? Para que te conquisten. Aquí ya el realismo político, el materialismo político, simplemente pensando en la guerra. Aquí de que va a llegar el comunismo y que se va a acabar la explotación del hombre por el hombre, pues eso son milongas. Eso ya se lo creían algunos, pero Stalin desde luego no se lo creía.
Aunque él era ambiguo también con eso, con el comunismo final y con estas cosas, jugaba con esa ambigüedad, claro. Pero tampoco lo puede, en fin, hay que engañar un poco a la gente también, pero vamos, a puertas cerradas no se lo creía. Y entonces, claro, estas 3 guerras civiles, y después que vendría la guerra mundial, pues esto, claro, era el periodo de desórdenes. Esto yo lo cito, lo cojo de Lo Zurdo, de Domenico Lo Zurdo, en un libro que se llama Stalin, Historia crítica de una leyenda negra. Ahí está la terminología, dice, para que vean que no es cosa mía que lo he inventado, que ahí Lo Zurdo aplica la leyenda negra, esta vez en caso a un personaje en concreto. De hecho, así empezó el término leyenda negra, según leí en el libro de Roca Barea. Al primero que se le aplicó a la leyenda negra no fue el Imperio Español, sino fue a Napoleón. En leyenda noir, no sé cómo será en francés. El primero se lo aplicó a Napoleón. Y claro, el terror, pues sí, pues es terrible. Si no, nadie se duda. Ahora, claro, aquí hay que ver ya del moralismo filisteo, claro. Que si lo piensas con la moralidad, desde la ética de los derechos humanos, pues a tomar viento. O sea, ya no se entiende esto, claro, si lo piensas así. Esto, digamos, es, como decía Marx, es mejor un final terrible que un terror sin fin. Decía en el 18 Brumario, ¿no? Bien, digamos aquí, claro, y con lo de la huerta al revés de Marx, ¿no?, que hace bueno, y claro, sobre todo en la capa conjuntiva, bueno, en las 3 capas, desde luego. Pero claro, aquí lo que se intentaba hacer, o se planeaba en esas montañas de Suiza, en la conferencia de Zimmerwald, en la de Quintal, la de Zimmerwald en el año 15, la de Quintal en el año 16, es decir, en plena Gran Guerra. Después vino otra gran guerra todavía peor. Pues en plena gran guerra, Lenin quería aprovechar la guerra entre estados, esa dialéctica de estados llevada ya a su apogeo, a su punto culmen, a su punto más dramático, más espectacular también si se quiere, más contundente. Claro, y era la guerra entre estados. Y decía Lenin, bueno, ahora que los pobres tienen armas, pues vamos a hacer que esta guerra de dialéctica de estados se transforme en una serie de guerras civiles, es decir, unas guerras desde la dialéctica de clases, ¿no? Y a través de esta dialéctica de clases, pues se hará la revolución en cada país contra los burgueses, ¿no? Y bueno, también contra la aristocracia y con lo que quede, ¿no? Por ejemplo, en Rusia ya estaba todavía, claro, estaba todavía el zar. ¿Qué pasó? Pues que los proletarios franceses y alemanes pues prefirieron solidarizarse con los burgueses y aristócratas de sus respectivos países antes que con los supuestos hermanos de clase de Francia y de Alemania, o sea, de las demás naciones en conflicto. En fin, que se demostró que el proletariado universal pues no es ninguna clase atributiva, y que simplemente pues, es una clase dispersa, distributiva, enfrentadas a través de la dialéctica de estados. Porque la historia comprendida como motor, siendo el motor la lucha de clases, pues eso es un sociologismo. Y aquí la historia del motor más bien sería la dialéctica de imperio y la dialéctica de estados. A ver si pasa el camión y así. Y claro, lo que quería hacer Lenin pues era hacer una guerra a la guerra, es decir, una guerra desde la dialéctica de clases a la guerra de la dialéctica de estados. Creo que Rosa Luxemburgo le acompañó, otros también le acompañaron, otros no, pero aquello pues no fue así. No fue así radicalmente, no, en un país sí que fue, en Rusia. Sí, Rusia se llevó a cabo la revolución, la primera la de febrero, marzo y después la de octubre. Pero, y claro, y efectivamente la guerra mundial, pues firmaron esa paz vergonzosa de Brest-Litov, vergonzosa dicho por el propio Lenin, no es que lo diga yo, y es que objetivamente pues fue vergonzosa, porque claro, podía haber esperado un poco, pero claro, es más fácil también verlo ahora en retrospectiva, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero objetivamente fue vergonzosa, los mismos protagonistas lo reconocen. Pero inmediatamente empezó efectivamente la primera guerra civil, bueno, como he dicho son 3, y empezó esta primera guerra civil, efectivamente la guerra mundial se transformó en una guerra civil. Muy, digamos, pues involucrada en la capa cortical, claro, porque estaban esas 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución, bueno, y debilitar Rusia. En realidad más que, sí, descuartizar a los comunistas, o sea, ahorcarlos, mutilarlos, o sea, aniquilarlos, quiero decir,
pero que los blancos tampoco salgan muy fuertes, que salgan muy flojos, ¿no? Que sea una victoria pírrica para los blancos y que Rusia esté pues debilitada. Eso es pura maniobra del Imperio Británico, que siempre la que ha hecho aquí en Europa entre Francia y Alemania. Entre las luchas que han tenido, disputas que han tenido los franceses contra los alemanes, desde la guerra franco-prusiana, incluso antes, si me apuráis, la guerra de los 30 años, la primera guerra de los 30 años, pues muchas maniobras son del Imperio Británico para dividir y hacen bien, ojo, que yo no lo estoy reprochando. Aquí, claro, aquí cada uno lucha con lo que puede. O sea, en una pelea aquí cada hace lo que puede. Eso, como decía Lenin cuando Kaplan, ¿no? Fanny Kaplan, cuando le pegó el tiro en septiembre del 18, en agosto del 18, finales de agosto del 18, que quedó muy mal Lenin, me quedó muy claro, que le pegó un par de tiros y le dijo Lenin a Trotsky: ¿qué se le va a hacer? Aquí esto es una lucha, aquí cada uno lucha como puede. Si yo estuviese en la piel de esa mujer, pues también hubiese luchado de la manera que hubiese podido. Evidentemente fue fusilada en la Lubyanka inmediatamente, pero bueno, pero no se lamentaba desde el moralismo filisteo, que es lo que hacen los historiadores, bueno, supuestos historiadores de hoy en día, que están con los derechos humanos que no cagan. Estoy en los derechos humanos. Que es un deus ex machina, los derechos humanos, un derecho humano ex machina. Y bien, claro, como el plan del Imperio Británico de otras naciones, entre ellas Estados Unidos, por supuesto, también, era divide y vencerá, es decir, era descuartizar el Imperio ruso, como yo lo intentó después en Estados Unidos una vez que cayó la Unión Soviética, hasta que apareció Vladimir Putin, y otra vez Rusia empezó a remontar y se ha hecho una potencia pues militar, ha resucitado militarmente, al menos, económicamente no tanto, pero militarmente pues está ahí, en el primer plano de la geopolítica mundial, es redundante. Bien, pues digamos que como estos bolcheviques vencieron, el plan del Imperio Británico no se llevó a cabo, sino vencieron los bolcheviques. Tampoco se puede decir que es una victoria pírrica del todo, pero tampoco es que se liesen tampoco de una manera muy fuerte, ¿sabes? Que también, en fin, no fue nada fácil. Pero claro, conservaron la unidad del Imperio ruso, frente a la balcanización que quería el Imperio Británico y otras potencias. Pues los bolcheviques salvaron la unidad del Imperio ruso poniéndole una nueva identidad, que sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es una reconstrucción del Imperio ruso. Bien, el tema del libro, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, no estoy midiendo por las ramas en ningún momento, me parece, que sobre todo lo que estoy diciendo prácticamente viene en el libro, es también, porque claro, no es un subtítulo, Gustavo lo ha presentado como la Revolución de Octubre, bueno, para simplificar, sí, claro. Pero esto de que viene aquí, y el mito de la Revolución Mundial, claro, ya la conjunción hace que no sea que sea el título, porque incluso aquí ya también viene, aunque, bueno, también viene abajo, pero bien, no es un subtítulo, el título es así, la Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial. Claro, esto como lo del libro de Daniel, mi tocayo de judío del siglo II, siglo III a.C., que, pues claro, y esto lo estuve hablando con Tomás en Oviedo cuando se presentó el 21 de enero de 2020, justo un año y medio, hace justo un año y medio, pues claro, él dijo, bueno, esto puede ser, es un mito. Bueno, yo dije que es un mito tenebroso, pero en un momento puede tener cierta luminosidad, puede ser un mito claroscuro, en un momento dado, por algo que voy a decir. Pero también puede ser una idea auroral, y no son compatibles. De hecho, bueno, diagnostica a la globalización como mito apotropaico, pero también es una idea auroral, que el mito no se opone a que sea una idea auroral, no son contradictorios. ¿Y por qué es un mito? Bueno, porque es un mito globalista, dicho en esos términos, que intenta recubrir pues, la redondez de la Tierra, y que ya quieren pues, que haya revolución en la Alemania, y si hay revolución en Alemania, pues la habrá en toda Europa, y si la hay en toda Europa, la hay en todo el mundo. Pero la revolución alemana, que yo la comento aquí, la de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, pues fue fulminada en enero de 1919. Se acabó. Entonces, ya lo que tuvieron que hacer los bolcheviques, pues no hay revolución en Europa, Béla Kun en Hungría también ha fracasado, en España, bueno, que eso sería mucho después, claro, pues también fracasaron el Frente Popular,
La única revolución que aquí ha triunfado, pues de momento es la soviética. Y lo que tenemos que hacer es el socialismo en un solo país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Renunciar a la revolución mundial? En parte sí, en parte no. Porque también es reestructurar la revolución mundial. Es decir, el socialismo en un solo país dice, vamos a armarnos nosotros, vamos a reconstruir nuestra capa basal, nuestra capa conjuntiva y nuestra capa cortical, desde luego, sobre todo eso, porque es lo que tenemos el cerco capitalista. Y una vez que que seamos una gran potencia, que de hecho lo fue, se llamaba así en la Guerra Fría, superpotencia, ¿no? Pues el avance cortical del Imperio Soviético haría que la revolución llegase pues hasta Berlín. Y después dio pie a que hubiese revolución en China, en Corea del Norte, en Vietnam y de alguna manera sui generis en Cuba y en algunos países africanos. Que fue la Unión Soviética, es como, hombre, yo pongo el ejemplo ahí en el libro, no sé si quizá la analogía sea un poco forzada o exagerada, no sé qué os parecerá a vosotros, pero es como el reino de Oviedo que dio pie a, si no es por el reino de Oviedo, pues no hay reino de León, no hay reino de Castilla, en fin, y no viene la nación española. Que fue la revolución, claro, estamos hablando también de Rusia, que era el país más grande del mundo, y lo sigue siendo. Aunque la han balcanizado, la Unión Soviética es el país más grande de toda la historia, sí, no hay país que... porque después se balcanizó en 15 repúblicas. Y claro, pero el mito de la Revolución Mundial sí podía tener una funcionalidad, digamos, que podía ejercer funciones de canon operatorio, de alguna manera. Y esa idea fuerza, precisamente por esa idea fuerza, y aquí voy a decir lo que no dije antes, que dije que lo iba a decir, fue esa idea fuerza, por eso digo que es un mito claroscuro, porque Lenin dijo, vamos a hacer la revolución antes de la toma del Palacio de Invierno. Vamos a hacer la revolución porque nosotros la hacemos y en Europa también está ya la revolución. Entonces tendremos el respaldo de las potencias europeas, de los países capitalistas, entonces comunistas serían comunistas europeos, y es el momento para hacer la revolución porque en Europa también está a punto de estallar la guerra civil, la guerra mundial, pues precisamente preñaba las condiciones para que hubiese revolución, era plausible, y Zinoviev y Kamenev dijeron que no, que no, fueron llamados así, esquiroles, que no iba a haber revolución en Europa, y efectivamente tiene razón. Pero si no es por esa idea de fuerza, no hay toma del Palacio de Invierno, y por tanto no hay unión de repúblicas socialistas soviéticas. Que al fin y al cabo es un mito, sí, es un mito tenebroso, por supuesto, porque claro, revolución mundial, eso es como lo del globalismo. Es absurdo, ¿no? El estado mundial de los globalistas, ¿no? Que ni existe ni puede existir, pues la revolución mundial pues ni existió ni pudo existir, ¿no? Y bueno, ya no sé si habla alguien de revolución mundial, no sé, si se atreven. Bien. Mira, fíjense lo que dice un dirigente comunista español, no sé quién es, lo cita Bueno en un libro, no lo cita porque Bueno no lo cita, que expresó muy bien tras la guerra civil española, pero explicándolo. Fíjense lo que decía el comunista español. Dice, ser comunista nos daba, a lo que está hablando en pasado, nos daba en aquellos momentos una ventaja moral y psicológica sobre los demás antifranquistas. Teníamos algo que no tenían los otros, la fe. Fe en que marchábamos en el sentido de la historia. Claro, es la fe del ateo también, cuidado, de esa manera. Pero claro, el sentido de la historia, claro, como si la historia fuese cómplice de tu delirio, ¿no? Y como si la historia, pues no, vamos, en la historia tiene un rumbo ya prefijado de alguna manera, y nosotros vamos en el orden correcto, porque empezó con el comunismo primitivo, que ya no se lo cree ni... el comunismo primitivo tiene tela, el modo de producción asiático, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción burgués, después vendría la dictadura del proletariado, que sería la fase socialista, que sería la previa para el comunismo final, que ese es el sentido de la historia, ¿no? Como el sentido de la vida, ¿no? Y la verdad de la revolución traería la revolución de la verdad, ya que el comunismo pleno significaría, y esto lo dice Marx en el libro 3 del Capital, la reconstrucción consciente de la sociedad humana. Tela. Repito, la reconstrucción consciente de la sociedad humana. ¿Qué diablos querrá decir? Es una cosa metafísica como lo del reino de la libertad, que lo habla precisamente en el libro 3 del Capital.
precedido por el reino de la necesidad. Ahora, con un salto ahí cualitativo del reino de la necesidad, pues llegará un momento el reino de la libertad, equipa y después gloria. Claro, lo que tuvo que llevarse a cabo fue, digamos, lo que yo llamo aquí relaciones diplomáticas normales. Se acabó la Revolución Mundial, no ha habido revolución en Alemania, en Hungría tampoco ha sido posible. De hecho, ellos cuando avanzaron en el año 20 contra Polonia, pues Pilsudski resistió, no pudieron conquistar Polonia, o reconquistarla, porque era parte del Imperio Ruso. Entonces tuvieron que restablecer las relaciones diplomáticas normales, con el Reino Unido, con Italia, con Alemania y con Estados Unidos. Estados Unidos lo reconoció en el año 33. Alemania fue el primer aliado ya con el Tratado de Rapallo en 1920, 1921 en Italia, que hubo mucho intercambio comercial a nivel en el poder federativo y también de intercambio de armas e incluso tropas alemanas que se entrenaban en territorio soviético. Y que eso lo dijo Tucholsky, que el Abwehr, que entonces se llamaba así el ejército alemán, pues fue el maestro del ejército rojo. Y que fue un aliado hasta el 33 con otro Hitler, aunque después volvería a ser, bueno, esa no agresión en el pacto Ribbentrop-Molotov como comenté al principio. De hecho, Kissinger, ni más ni menos que Henry Kissinger, que por cierto ahora me cae bien, mejor que Soros, ya me cae bien, y porque decía cosas sensatas. Decía Kissinger, lo decía en Diplomacia, que creo que es del año 96, decía Kissinger: Stalin fue sin duda un monstruo. Ahí empezamos mal, pero bueno, que lo arregla. Pero en la dirección de las relaciones internacionales, él fue el realista supremo. Paciente, astuto e impecable. El Richelieu de su época. Sin saberlo, las democracias occidentales estaban tentando al destino al dar por sentado un irreconciliable conflicto ideológico entre Hitler y Stalin. Al irritar a Stalin con un pacto francés que renunciaba a toda cooperación militar. Al excluir de la conferencia de Múnich a la Unión Soviética y al entrar en conversaciones militares con Stalin de manera un tanto ambivalente, solo cuando ya era demasiado tarde para impedir que hiciera un pacto con Hitler. Pues ahí Henry Kissinger, pues que sigue el hombre vivo, que lo sigue por muchos años, porque es enemigo de Soros, por lo visto. O sea que, bien. Y de hecho, es más, ha sido asesor de Trump, Kissinger, ni más ni menos, asesor de Trump. Aunque Kissinger es prorruso frente a Wisław Brzezinski, que era pro-chino. Entonces, pero ahora Obama, y Bush, todavía viene de Bush, pero la administración Bush, la administración Obama es un desastre total, geopolíticamente hablando, porque en vez de tener un G2 con Rusia o con China, pues va a ser que en el G2 lo van a formar Rusia y China. Y de hecho ya en el 2009 hicieron el BRICS, que pues parece que ya no se habla mucho del BRICS, pero sí es verdad que, al menos en las relaciones bilaterales, Rusia y China tienen una gran alianza. Lo mismo se puede romper, las relaciones internacionales pues son peores que los matrimonios, se rompen enseguida. Entonces eso, Stalin era pues eso, el ser superior en las relaciones, en el poder diplomático, lo que llamamos nosotros, ¿no? Bueno, también lo sería después en el poder militar, y de alguna manera el poder federativo, porque Rusia se reconstruyó después de la guerra, ¿no? Claro, Stalin en las relaciones internacionales como diplomático, hombre, no era un margallo, pero era un gran, porque claro, Margallo decía, debemos de ceder gigantescas toneladas de soberanía. O sea, no dijo, debemos de ceder soberanía, que eso ya para ser un diplomático, para ser un jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, es para echarlo. O sea, debemos de ceder soberanía. Pero es que si dice, debemos de ceder toneladas de soberanía, pues ya es para tirarlo para la ventana directamente. Pero no, este se llenó la boca y dice, gigantescas de toneladas de soberanía. O sea, ya una cosa terrible. ¿Qué diría Stalin? No hay que ceder ni un átomo de soberanía. Pero ni un átomo. Pero claro, aquí hemos tenido los políticos que tenemos, y así nos va. Bien, claro, entonces, estas relaciones diplomáticas normales, pues desembocaron en ese pacto Ribbentrop-Molotov, por la torpeza de Francia y de Gran Bretaña, porque Stalin les tendió la mano en Múnich, la conferencia de Múnich, por la cuestión de Checoslovaquia, pero estos dijeron que no. Porque claro, estos también jugaban
concercar efectivamente a la Unión Soviética, es decir, dejarla a Hitler porque avanzasen por el este, ya se anexionaba, de hecho, los Sudetes se lo anexionó, pero ya enseguida, en marzo del 39, se anexionó Checoslovaquia entera. Entonces era prudente también, sí, bueno, si Alemania va para allá, tiene su espacio vital, como está en la doctrina de Hitler y del nacionalsocialismo, el espacio vital en el este, que es cierto, son planes de, además lo lees sobre todo en las conversaciones privadas de Hitler, de sobremesa, que no se sabe si son de él o no, eso también es discutible. Aunque podrían ser, por lo visto se la escribió Bormann, bueno, los criados, pero Bormann era el encargado de aquello, Martin Bormann, era la mano derecha del Führer, pues... claro, digamos, si la Unión Soviética está cercada por esas potencias, pues estaría perdida, claro. Incluso con Japón se sumaría, incluso Estados Unidos también se sumaría a ese gran cerco. Pero franceses, algo pasaría también entre bambalinas, porque hay sobre todo desde el poder diplomático. En muchas conversaciones pues no constan en acta, y de hecho había muchísimas, en plena guerra, muchísimas relaciones en Suiza entre aliados y nazis, o alemanes, si quiere, así, en reuniones así, hablando como estamos hablando aquí nosotros, ¿sabes? Tú a tú, tranquilo, tomándose un café, hasta un puro se fumaba. Y claro, hay muchas cosas ahí detrás que por qué exactamente hubo el pacto Ribbentrop-Molotov. Y precisamente después del Anschluss, también de tomar esto en Checoslovaquia y de invadir Polonia. ¿Y por qué invadió Hitler Polonia? Pues por una razón, porque podía. Y si podía era prudente hacerlo, pues sí. ¿Se repartieron Hitler y Stalin, como dicen, en Polonia? Objetivamente sí, pero eso fue sobre la marcha, eso no estaba tampoco planeado así como se quiere. De hecho, cuando la Unión Soviética tomó la mitad de lo que era el Estado polaco, que ya no existía porque las autoridades se fueron, abandonaron el país, pues inmediatamente... Inmediatamente no, ahí está la cuestión, porque Alemania la invadió el 1 de septiembre y la Unión Soviética no la haría hasta el 17 de septiembre. El 17 de septiembre, es decir, 2 semanas y media después. ¿Y por qué no lo hizo inmediatamente? Si ya la tenían planeado desde el pacto Ribbentrop-Molotov, que se iba a venir, ¿por qué no lo...? Bueno, no, pues no. De hecho, lo que hizo la Unión Soviética, lo reconoce Churchill, fue avanzar las tropas, porque ya el Estado polaco había de existir, para que Alemania pues, no se pusiese al lado de la frontera soviética. De hecho, la Unión Soviética no fue expulsada de la Sociedad de Naciones. De hecho, Inglaterra y Francia, que le declararon la guerra de broma a Alemania, porque se llamó así, de guerra de broma, hasta abril o mayo del 40, porque las promesas que le hizo Gran Bretaña y Francia a Polonia pues se quedaron en papel mojado, Hitler lo sabía, también lo sabía, todo el mundo lo sabía, solo hay que ver el mapa, ¿dónde está Polonia? ¿Dónde está qué va a hacer Francia? Nada. Entonces, pues... Y es más, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones cuando invadió Finlandia. Ahí sí, pero cuando tomó la parte de lo que era el Estado polaco, la mitad del Estado polaco, no fue expulsada. Pero cuando tomó Finlandia, sí, sería expulsada. Aunque así, en Gran Bretaña y Francia no le declararon la guerra, eso sí, eso también es verdad. Y esta guerra, pues, la ganaron los soviéticos, también con la ayuda de Estados Unidos, no se crean que lo hizo todo la Unión Soviética, ni mucho menos. Hitler estuvo a punto de ganar la guerra, porque perdonó en Dunkerque. Ya sé que estamos en YouTube y estamos mal decirlo, pero es que perdonó en Dunkerque. Solo hay que ver lo que es la Blitzkrieg, la guerra relámpago, contra este ejército francés, que es el más, a priori, era el más potente de toda Europa, lo invadió en 45 días. Junto con tropas británicas y de Bélgica y de Holanda. ¿Y qué hicieron? Pues iban perdiendo, traspasaron los alemanes la línea Maginot y ¿qué hicieron? Pues se fueron todos a Dunkerque, a la costa. Claro, ahí la costa, ahí ya la guerra relámpago solo tenía que hacer así, o sea, estaba cantado. Hitler tuvo el gesto, es decir, voy a tener el gesto,
ahí sí ya entran en razón. Hombre, vamos todos juntos. Porque él se lo dijo a un comisario de la Sociedad de Naciones en Danzig. Y mira, lo hacemos por las buenas, lo hacemos por las malas. Por las buenas vamos todos juntos, ese cerco capitalista que hablaba, todas las potencias, prácticamente todas, como quien dice, contra la Unión Soviética. Claro, te das cuenta que la Unión Soviética era un país inmenso también. Bueno, pues vamos todos contra ella. O si no lo hacemos por las malas, yo invado Occidente y después con lo que pueda rescatar, puedo ver qué pasa. Y efectivamente eso hizo. Lo que pasa es que la Operación Barbarroja ya... ¿Por qué? Y esto lo explica muy bien Lo Zurdo en su libro, y Anselmo Santo también lo explica muy bien. Porque Stalin no cometió el error que cometió Francia. Bueno, y Francia y Gran Bretaña que también estaba ahí, claro, los aliados, vamos. Que fue adelantar las tropas a la línea Maginot e inmediatamente la guerra relámpago, que era era una innovación, no se la creó Hitler, fueron unos generales, pero inmediatamente las machacó. Ellos se precipitaron, fueron a la frontera y las machacó. Y Stalin dijo, no, las tropas para atrás, material antiguo, poco personal y que vaya aumentando. Es decir, que el lobo entre en la boca del oso y que el oso después le dé un zarpazo como se lo dio. Con ayuda aliada también, o sea, tampoco queramos, sí, también está el Imperio Británico y Estados Unidos. ¿Eh? Pero, pues fueron ganando la guerra. Y la ganaron, efectivamente. Los otros, sobre todo a base de bombitas. Esto con el Ejército Rojo, con la Operación Bragantion, se habla mucho de la Operación, bueno, en Ormuz, no, Operación Ormuz es otra cosa, el desembarco en Normandía, que se han hecho películas, se habla mucho del desembarco en Normandía, pero el desembarco en Normandía pues es dicho con todo respeto, una cagada comparada con la Operación Bragantion, que fue mucho más, fue brutal. Estamos hablando ya, claro, Kursk, cuando se toma Kursk en el año 43, en julio y agosto del 43, que ahí ya no estaba el general invierno, como dicen, pues ahí ya se sabía que era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo de que la Unión Soviética ganase la guerra. Por eso hicieron el desembarco en Normandía, porque pensaron, entonces se va a bolchevizar toda Europa. Vamos a que las tropas vayan a Normandía y avancen con el pretexto de luchar contra los alemanes, pero en el fondo también, bueno, sí, por supuesto también contra los alemanes, pero de vista también a lo que después sería la Guerra Fría. Como en Japón. Los bombardeos atómicos no van contra la población japonesa y no va por crueldad. Aquí estoy diciendo un poco de apología del lanzamiento atómico. Pero claro, con la bomba atómica ya amedrantas a la Unión Soviética y se acabó de expandir la revolución. La revolución mundial desde luego ahí se acabó, o menos ya la revolución mundial tal y como la entendía Stalin, es decir, con un imperio, una superpotencia, ir avanzando corticalmente y enseñándose países y haciéndolos comunistas, o comunistas a su manera también, claro. Bien, entonces ya llegó eso, la Guerra Fría. Aquí en Europa pues estaba Jean Monnet, Robert Schuman al servicio de Estados Unidos y también Konrad Adenauer. Yo cuando escucho Adenauer, eso a mí me suena a jerga de chiquito de la calzada. Adenauer, ¿te das cuenta? Adenauer. Es un fistro, Adenauer. Es un pecado, un torpedo, Adenauer. Bueno, pues estos torpedos, Adenauer y compañía, pues fundaron fundaron la CECA, después la CEE, la Comisión Económica Europea, bueno, ya hasta el año 93 después, incluso cuando ya había caído la Unión Soviética, fundaron la Unión Europea. Como un bloque de contención contra el Imperio Soviético. Claro, que la Unión Soviética, a mi juicio, una vez que se muere Stalin, los que vienen, empezando por Khrushchev, pues son una panda de inútiles. Y de hecho, algo podrido tenía que haber en Moscú cuando un individuo como Nikita Khrushchev pues toma el poder. O ya no digamos Gorbachev. Pero en fin, y hablando de Gorbachev, hablando de los tontos, vamos a la República de los Tontos. Solo falta la musiquita, si quieres lo editáis. Porque hay que hablar del libro gordo de Federiquete, porque este es el anti-Federico de alguna manera, y el anti-escotado, desde luego. Lo tienes que leer, Federico. Oye, por lo menos para saber cómo era la historia, coño. Porque si te lees lo tuyo no te enteras la cosa, te la mises a la mitad, porque lo tuyo es para lamentarse, pero ni hay que reír ni llorar, hay que entender. Y estamos pues en fin, a 100 años de estos acontecimientos, 104 años, ¿no? O 104 años. Y hombre, no hay que explicarlo como si aquello fuese el demonio en persona, el mal absoluto. Y lo de China ya clama al cielo, Pues lo de China ya se abusa, como son muchos chinos, ya dicen 80, 60 millones, ya les sale gratis. Bueno, gratis no, que ganan pasta. Que esto, cemento armado no, diboruro de titanio.
Unos jetas de cuidado. Viven del cuento, literalmente. Y Escotado igual, viven del cuento. Y bueno, y Robert Serville y miles de historiadores. ¿Y qué pasa aquí? Pues aquí lo que hay es un cerrojo ideológico. Ya desde el fundamentalismo democrático, desde los derechos humanos, desde el liberalismo, en fin, desde diferentes doctrinas que no son incompatibles, por cierto. Decía, de hecho lo escuché el otro día a Federico en la radio, decía, la historia de los últimos 200 años, ahora se refiere desde el nacimiento de Marx hasta ahora, ha sido la historia del comunismo y el anticomunismo. Lo demás son cosas de politólogos, aquí comunismo y anticomunismo. Es el maniqueísmo. Es que Federico y Escotado son maniqueos, vamos, de pie a la cabeza. Y dice Federico, lo propio del comunismo son sus cadáveres. Ahora, eso sí, de los crímenes de los buenos, a callar, ¿a que sí? A callar. Los crímenes de los buenos, de los bombardeos, de las bombitas, no se dice nada. Eso, calladito. Bueno, y después diciendo que Putin es comunista, que no es Rusia, que es la Unión Soviética. Putin, y diciendo de nosotros. A mí al demonio no lo he mencionado por su nombre, pero sí se mencionó a Gustavo Bueno Sánchez en un programa de... En fin, está el vídeo en YouTube, creo que se llama el vídeo Vox, y Gustavo Bueno o algo así, no me acuerdo. Vox y Gustavo Bueno, en fin. Es lo que voy a decir es... esta gente dicen propaganda de Putin. A ver, Federico, que Putin no me paga. Eso es lo que yo quiero, pero no. A mí, encantado que me pague Putin. Solo queda Putin. Ya. Dicen, ¿solo queda vos? No, solo queda Putin. Y Xi Jinping, me parece. Aquí estamos fatal. Y claro, y bueno, de China también, lo de China también clama al cielo, porque China, el virus chino, y eso los de vos lo tienen que hacer mirar, porque eso es imprudentísimo. Porque si vas contra los globalistas, coño, pues no vayas contra los chinos también. Porque no vas a tener aliados. Que no es una cosa solo dialéctica de clase y contra Podemos. Y que la cuestión también es de dialéctica de estados. Y que hablar del virus chino, además, sin pruebas, porque los chinos lo habrán borrado seguramente, pero no se sabe, no lo sabemos. No sabemos qué ha pasado ahí. Eso del virus chino, ¿qué es? Porque ahora suman, las víctimas del coronavirus están en el contador de las víctimas del comunismo. Hombre, eso lo faltaría. Eso también cuenta, claro. Aquí está el rabo de los toros. Hombre. Pero mira, Federico, es muy fácil. Simplemente. Estos dos aquí son comunistas. Bueno, Stalin... A ver, yo diría que Lenin es más comunista que estadista. Y Stalin al revés. Stalin era más estadista que comunista. Pero a grandes rasgos, estos son comunistas. El chaval de la beca y de las 3 comidas diarias y el tonto hormoño, el tonto pelado, son perroflautas. Comunistas, perroflautas. Perroflautas, comunistas. Un barrio Sésamo. Solo hay que verlos. Oye, hay que leerlos. Léelos unos a los otros. Es que de Lenin a Podemos, como si el comunismo, como si existiese una unidad sinalógica desde la Revolución de Octubre hasta que esta gente ha llegado al Congreso de los Diputados. Es una cosa, en fin, terrible. Y voy concluyendo. Esto está en vegetal. Como aquí ven, por 30 euros, también está en digital, por 10 euros, también está la versión invisible, porque se venden cuadros invisibles y esculturas invisibles, pues yo vendo también mi versión invisible del libro. Oye, si cuela, cuela, porque resulta que esas estatuas, esos cuadros, pues han vendido. Pues yo también, este es el primer libro invisible de la historia. No corre a cuenta de Pentalfa, esta es una editorial mía, Invisibles Editoriales, y llévese de regalo el PDF de mi tesis doctoral y el artículo en el Catoblepa contra Federico Jiménez Santos. Muchísimas gracias. No, o sea, se me ha salido más corto. No me da cuenta. ¿Un boli? Pues, claro, como no... vamos a cerrar esto, no me vaya. Esto. Ya lo dijiste antes, que ya habíamos tenido una interesante, a mi juicio, claro, conversación,
un dialogismo en la fundación hace un tiempo, claro que sí. Y no es que yo vaya a repetir aquello, porque ya está dicho, está grabado, pero sí que has suscitado algunas cosas que, bueno, yo creo que podrían volverse a plantear de otra manera. Vamos a ver. ¿A que no se oye? No, pero en la grabación sí, lo que no se oye en la... Bueno, perdón. Pues esto es lo que quería decir, ¿no? Que en aquella ocasión, efectivamente, tuve pues el honor, te lo dije personalmente, vamos, que para mí fue un halago que me pidieras que estuviera en aquella mesa contigo. Yo leí atentamente tu libro, estuvimos haciendo pues comentarios diversos, ¿no? Y entonces pues he ido anotando algunas cosas en relación con aquello que se dijo entonces, ¿verdad? Bueno, y lo primero, aquello que discutimos sobre la globalización y la idea aureolar, que me parece que tú lo planteaste muy bien, claro. Volver otra vez a decir que si le has dado vuelta a aquellas cosas que consideramos allí, y yo por una parte acepté perfectamente que la noción que don Gustavo ofrece de idea aureolar encajaba muy bien, y además reconocía que en tu libro una idea aureolar tiene un momento real o una parte real y una parte virtual. Y entonces yo te reconocí, después de haber leído el libro atentamente, que precisamente tu libro es oportuno y hay que tenerlo, hay que considerarlo para precisamente reconstruir la parte real de las operaciones políticas de la Unión Soviética, tanto en tiempo de Lenin como de Stalin, así de claro. Porque tú das cuenta precisamente de los logros que realmente consiguió aquella revolución en materia industrial, pedagógica, sanitaria, y eso pues hay que considerarlo. Lo que ocurre es que la parte virtual, lo que anuncian, esa revolución mundial, esa liberación de la humanidad, pues todo eso es metafísica, la parte virtual está por hacer, no se ha hecho, luego quiere decir que no era posible, no era viable, pero hay una parte real que tú la has analizado y hay que tenerla en cuenta, claro, y esto pues yo te lo reconocí. Bueno, esto por un lado, ¿no? Y luego yo recuerdo que también planteamos otra cosa que a lo mejor tendría interés que lo repitieras aquí, porque fue una pregunta directa que te hice con respecto a la globalización. Como tú recurriste a la teoría de don Gustavo sobre la globalización y a los modelos, pues yo recuerdo que en aquel momento te planteé que, así como don Gustavo, digamos que se atreve a clasificar a los Estados Unidos y a China como un tipo de globalización, pues yo te pregunté que dónde situarías tú la posibilidad de considerar a la Unión Soviética como un conjunto de operaciones que entrarían dentro de alguno de los modelos realizada de la globalización consumada, ¿verdad? Aunque fuera reducido el tiempo, claro, es decir, que no tiene por qué ser la globalización una cosa eterna, puede ser duradera, o puede ser pues efímera, unos años solo, claro, sin duda alguna, y en ese sentido, si era pues, bueno, pues si había a la vez pues un tipo de depredación o de generación con respecto a lo que hice por ahí. Bueno, eso, que esto por un lado. En segundo lugar, recuerdo que te lo dije también, ¿verdad?, que hablas fundamentalmente siempre de la revolución comunista con la ideología marxista-leninista. Y yo te dije, sí, eso para un periodo estaría bien, pero
también habría que incluir marxista-estalinista, ¿eh? Y entonces ofrecimos allí unas consideraciones que además las hemos comentado muchas veces y ver cuál es el estado de la cuestión por tu parte, ¿no? Es decir, tú lo has dicho, la dialéctica de clases, dialéctica de estados, ¿verdad? Entonces, tú has hecho un panegírico de Lenin en tanto en cuanto él consideraba que con la lucha de clases podía combatir la dialéctica de estados, ¿no? Y que, bueno, pues... Pero claro, realmente me reconociste, de alguna manera, que realmente Lenin solo operó con la dialéctica de clases en absoluto, y no tuvo en cuenta la dialéctica de estados, y por eso se sale de la guerra. Por eso sale, sí. Sin embargo, frente a otros comunistas como Bukharin, que veían que era un error. ¿Por qué? Porque las victorias del ejército, en este caso zarista, en los Cárpatos iba muy avanzada. Y si la Unión Soviética se espera, no ocurre lo de Brest-Litov. Y entonces tú, me recuerdo que me preguntaste, y a ver cómo consideras el asunto, ¿verdad? Que claro, que es que él hace esto precisamente porque estaba en las guerras civiles famosas, ¿no? Con los blancos y luego de entre ellos y demás. Y yo te decía, modus tollendo toles, es que hubiera sido al revés. Si se mantiene ahí, de alguna manera se evitan las guerras civiles, precisamente por mantenerse como un país, pues eso, frente a los imperios centrales, alemán, austrohúngaro y turco. Y entonces que ahí esta medalla que le colocas a Lenin, pues no se le puedes colocar porque realmente ahí, digamos que fue imprudente, absolutamente imprudente con ese... Y luego pues viene otra era, que tiene peor prensa, el estalinismo, y sin embargo desde la teoría del Estado es más acertado porque realmente él se dio cuenta que no podía salir de la Segunda Guerra Mundial. Empieza con el pacto germano-soviético, se da cuenta que no puede caer otra vez en el error de Lenin, no quiere un segundo Brest-Litov, y entonces aquí hay que aguantar. Y entonces por eso no tiene escrúpulo alguno, esto es muy importante, en sentarse con Roosevelt y Churchill y luego pues con los que lo sustituyeron por muerte de uno y por derrota de Truman y Apple, ¿no? Es decir, que es verdaderamente Stalin el verdadero revolucionario, por así decirlo, desde la teoría del Estado, desde la teoría del Estado. Es decir, que siguió las tesis, por así decirlo, la traducción de Bukharin, aunque luego también hubo purgas, claro, estas son contradicciones, materia ontológica general, discontinuidades, pero desde una posición de lo que es una filosofía de la historia, en sentido más potente, el que realmente estuvo acertado en la trayectoria de la historia de la Unión Soviética, pues es Stalin. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que aquella posición del comunismo se agota, pero no solo por causas externas, claro, esto que has dicho tú, el cerco contra el comunismo, sino que también hay unas causas internas muy poderosas de las que yo querría que tú hablaras, precisamente derivadas de ese monismo industrial, es decir, el creer que todo se puede organizar desde el Estado. Y entonces, ¿por qué? Porque la capa basal también es Estado, aunque no sea la capa conjuntiva, y esto se confundió ahí, una superposición de capa conjuntiva a capa basal. No, la capa conjuntiva tiene que organizar, dirigir, pero la capa basal tiene que tener su propia trayectoria, claro, su propia... Sí, desde luego la capa cortical funciona muy bien porque el Ejército Rojo del que has hablado tú se modernizó porque hubo una industria pesada militar, etcétera, etcétera. No, esto
esto que quede completamente. Bueno, pues esto, el asunto de la globalización y el asunto de la valoración de esos dos personajes. Yo creo que la fotografía que habéis escogido está muy bien, porque aparece en primer plano Stalin y hace un poco de sombra a Lenin. Yo lo comparto desde la teoría del Estado. Está bien pensado, está bien pensado. Desde la teoría del Estado, como unas operaciones que dentro de eso, pues hay que tenerlas en cuenta. Es decir, el comunista y el estadista. Eso, muy bien, esta es la cuestión. Siendo la palabra comunista, pues, bueno, y yo después, como sabes, Daniel, porque esto lo hemos, sin ir más lejos, ayer estuvimos enzarzados en una discusión muy pues yo es que no puedo en absoluto el pasar de alto lo que has dicho con respecto a la cesión de soberanía, ¿no? El personaje que has citado pertenece naturalmente a un gobierno y eso pues hay que comentarlo de alguna manera, Aún admitiendo yo pues que este hombre pues tenía un exceso verbal claro, me estoy refiriendo a Margallo, al personaje que tú has mencionado. Pero yo tengo que recordarte, acabo de releer otra vez la batalla de Gibraltar de Carrascal, y pues este hombre, además de lo que tú dices, bueno, una contradicción que podría darse, ¿verdad? Recuerda... Recuerda Daniel que le espetó al embajador inglés de Reino Unido, ¿verdad? Que Gibraltar es español. Entonces ahí tienes tú que mojarte. Te lo digo porque no es que yo diga que él sea, digamos, el ministro de Exteriores que tenía pues hay una voluntad de hierro, tuvo sus fallos, tuvo estos excesos verbales, sin duda alguna, pero que la cuestión es no tirar contra Margallo directamente, sino ponerlo en comparación, por ejemplo, con Moratinos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, porque si no se hace, las cosas se tergiversan. Y yo aún reconociendo que este hombre pudo hacer más cosas y menos bravuconadas, menos excesos verbales, pues sin embargo yo prefiero a este hombre que no a Moratinos. Esta es la cuestión, porque de aquellos polvos, estos lodos de ahora, de este mismo gobierno, que el asunto de Gibraltar lo contempla de una manera que, en fin, esta es la cuestión, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Con independencia de que tú, pues naturalmente, dada tu facilidad, tu ironía, tu gracia, que siempre te la he reconocido y que es encantadora, vamos, sin duda alguna, pues lo reconozcas y consideres un poco eso, que los verdaderos enemigos de la soberanía, en este caso además muy significativa, pues pueden tener culpa naturalmente un tipo de gobierno, pero hay que atacar directamente a aquellos que realmente pues la ponen más en peligro. Esto es lo que quiero decirte, hombre, bien. A ver si lo tienes en cuenta. A ver si puedo responderte rápido para que alguien sí quiere decir algo más. Respecto a lo de idea aurolar, claro, es que idea aurolar en su momento. Bueno, sí, claro. Ahora ya no, porque ellos influyen en nosotros, pero nosotros no podemos influir en ellos. Sí, claro. Entonces, en su momento fue una idea aurolar. No va esto, Y eso. Claro, porque era el comunismo realmente existente que tenía que realizarse, en fin, a través de la Unión Soviética, ya sea invadiendo a países militarmente, a través del poder militar, o ya fuese una serie de guerras civiles en los diferentes países. La primera opción fue la de Lenin, que se podría diagnosticar como sociologista, si se quiere, y la otra, la de Stalin, que ya se aproxima más al realismo político. ¿Por qué es la idea de imperio? Stalin, sin que lo dijese en esos términos, porque por la propaganda, por lo que sea, no lo decía,
pero estaba construyendo un imperio, estaba reconstruyendo el imperio ruso con una nueva identidad, que era la del comunismo que traía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, entonces en su momento, antes de que, en fin, hasta que cayó al menos, pues querían, digamos, con ese imperio recubrir toda la Tierra. Entonces, una especie de globalización, el modelo 8 de globalización, en la tabla de Bueno, aunque también puede coincidir con otros modelos. Y entonces ahí coincidían con Estados Unidos precisamente porque son como Alejandro y Darío. Los dos querían el imperio universal, pero ese acuerdo precisamente los ponía en desacuerdo. Entonces, en ese sentido, sí hay ese parecido entre comunismo y capitalismo, pero ojo, hay que tener en cuenta mucho la diferencia. Y esto lo digo sobre todo por teorías neonazis que dicen, no, es que comunismo y capitalismo es lo mismo porque los dos quieren el universalismo. Por decirlo, claro, sí, pero que precisamente es como decir que cristianismo e islam son lo mismo porque los dos quieren ser religiones universales, pero es que precisamente por eso son las antípodas, precisamente son todo lo contrario. Entonces yo quería que es la idea de imperio. Y claro, ese imperio pues puede ser generador o depredador, pero como bien sabemos, ningún imperio es absolutamente generador ni absolutamente depredador. Evidentemente, la Unión Soviética para avanzar, como cualquier otro imperio, pues tenía que depredar. Ya por la guerra misma, o sea, irremediablemente. ¿Cómo si no? Como depredaron, o sea, fue depredador en su momento, en primera instancia, lo de las bombitas, el imperio británico y el imperio americano, cuando sembraron la democracia en Europa, pero ¿con qué? Con bombas. Y en Japón. La democracia japonesa se sembró con las 2 bombas atómicas, para que no entrase allí el ejército rojo que ya estaba en Manchuria. Y para impedir la extensión del imperio soviético y todo tipo de revolución. Y como decir, tenemos la bomba atómica. Es que la tenemos, pero es que somos capaces de tirarla. Y tirarla contra la población civil, y no una, sino 2 veces. Claro, Stalin lo comprendió inmediatamente, dice, va contra nosotros. Indirectamente, porque claro, fueron los pobres japoneses en Hiroshima y Nagasaki, las 2 ciudades más católicas del país, por cierto, y te respondo a la otra que me ha dicho. Bueno, yo no quiero colgarle una medalla a Lenin, se la cuelga a Stalin. Lenin, evidentemente, hombre, también hizo la revolución, que, como dije, con ese error de cálculos, al pensar que creía que si ellos tomaban el Palacio de Invierno, inmediatamente iba a estallar la revolución en Alemania, y por tanto eso era un error. Pero es que si no es por ese error, no hacen la revolución. Ahora bien, es verdad, y yo lo digo siempre, que la paz de Bel-Litot fue vergonzosa. Pero yo en el libro pongo 2 opciones. Recuerdo que me diste una tercera opción. Yo le pongo 2 opciones. Que fue prudente, tiene una serie de razones, o que fue imprudente, queda de una manera un poco aporética, no queda claro. Entonces, por eso digo que este libro tiene sus miserias tercianéricas y que merece una segunda edición de aquí a X años y que se irá revisando, porque ten en cuenta que cada capítulo tapa un libro. Y lo de Bel-Litot, que es como la prueba de fuego de la Revolución Mundial tal y como la pensaba Lenin. Ya de Stalin ya sería otra cosa, ya sería desde el socialismo en un solo país, vamos a reconstruir nuestro... Si no quieren el socialismo en ninguna parte, bueno, vamos a reconstruirlo nosotros. Y con ese vamos avanzando. Porque es más, leo una cita de Trotsky de la Revolución Traicionada en 1936, sin mencionar al demonio por su nombre. Pero dice Trotsky ni más ni menos, y ya en 1936, que habían pasado ya pues casi 20 años de la Revolución. Dice, los inmensos resultados obtenidos por la industria, el comienzo prometedor de un florecimiento de la agricultura, el crecimiento extraordinario de las viejas ciudades industriales, la creación de otras nuevas, el rápido aumento del número de obreros, la elevación del nivel cultural y de las necesidades, son los resultados indiscutibles de la Revolución de Octubre, en la que los profetas del viejo mundo creyeron ver la tumba de la civilización. Ya hay una necesidad de discutir con los señores economistas burgueses. El socialismo ha demostrado su derecho a la victoria, no en las páginas del Capital, sino en la arena económica que constituye la 6ª parte de la superficie del globo. No es el lenguaje de la dialéctica, sino el del hierro, el cemento y la electricidad. Aun en el caso de que la URSS, por culpa de sus dirigentes, sucumbiera a los golpes del exterior, cosa que esperamos firmemente no ver, quedaría como prenda del porvenir el hecho indiscutible de que la revolución proletaria fue el único que permitió a un país atrasado
está? ¿Dónde sigue? Obtener en menos de 20 años resultados sin precedentes en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que Occidente, bueno, Occidente, mucho decís Occidente, vamos a decir Imperio Británico, si quieres Francia y de algún modo Estados Unidos, o sobre todo los dos primeros, y también parte de Alemania, pero sobre todo los dos primeros tardaron 3, 4 siglos, si quieres, en industrializarse a través de las colonias, en convertirse en potencias capitalistas. La URSS hizo eso en 20 años. Ahora bien, tampoco hay que exagerar, porque la URSS cayó. Y si cayó, y si tuvo en su fila tipos como Khrushchev y Gorbachev, es que algo podrido había ahí. Bien, y ahora voy a intentar responderte a lo último y darle paso al siguiente, pues si no, es que a partir de las 8 el virus se vuelve muy agresivo, se vuelve disquiciado a las 8:30. Entonces, y claro, hay una especie de conjuntivismo, efectivamente. Darle más peso a la capa conjuntiva porque se dirige la capa basal de la capa conjuntiva. Y no hay equilibrio, pero vamos, es otra palabra. Pero vamos, sí, me vale equilibrio entre las tres capas. O sea, hay una capa dirigido de la capa conjuntiva casi todo. Claro, es un conjuntivismo, pues evidentemente es una crítica, claro, ni más ni menos, claro. Y para terminar con el gallo margallo, puedo decirte que en el año 2013 el Consejo de Europa, que es un cachondeo, no sé si has visto mi conferencia sobre el globalismo y el europeísmo, pues el Consejo de Europa es una institución que es ajena a la Unión Europea, se fundó en 1951 por Joseph Ratzinger, creador del Club Bilderberg, que creó el Club Bilderberg junto a Príncipe Fernando de Holanda. Bueno, pues 3 años antes, porque Bilderberg se fundó en el 54, fundaron el Consejo de Europa, que en 1996 se unió a Rusia. Hay 47 países y Rusia está dentro del Consejo de Europa. Hay 47 países de toda Europa, incluida Rusia, en fin. Es como la ONU, pero todavía peor, porque se supone que es la institución internacional más volcada con la ideología de los derechos humanos. Entonces está el Tribunal de los Derechos Humanos. Y en 2013 hubo una sentencia contra la doctrina Parot, por la querella que impuso Inés del Río, una etarra, y ganó. Y el Estado español no tenía por qué cumplir esa sentencia. Y claro, en 2013 gobernaba uno que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Ah, no, que no era gobernaba Zapatero, que gobernaba uno que se llamaba Pedro Sánchez Pérez Castellón. Ah, no. Que no es verdad, que gobernaba un tal Mariano Rajoy Brey. Y su ministro de Exteriores, que tenía que hacer tanto contra el Consejo de Europa, porque se soltaron a 63 etarras y a violadores y pederastas que reincidieron. Y claro, a los pederastas y los violadores los dejaron salir para encubrir, tú qué malvado, para encubrir la amnistía etarra que se hizo. Y eso se hizo con Rajoy, que me acuerdo que montó el pollo cuando soltó a Juana Chaos. Y después también soltaron el mismo Rajoy, pues soltó a Bolinaga, porque estaba un flaquito. Ay, que tiene 40 kilos, solo pesa 40 kilos, hay que soltarlo, hombre, es que no puede ser, es que, pobrecito. Te has escapado porque yo hablaba de Gibraltar. Gibraltar español son 2 palabras. Son 2 palabras. Sí, pues nada, lo dejo. No, es esto, no es verdad, no son 2 palabras. Es la comparación de una política y otra, con muchísimas operaciones. Lo otro, yo tampoco lo acepto, te lo he comentado, pero yo te pregunté por lo de Gibraltar, hombre, no te escapes. No. Vas a preguntar si quieren preguntar. Muy bien. Seguimos la espada en lo alto. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, me gustaría preguntarte, ya que tú estás muy vinculado al análisis de la URSS, de la Unión Soviética, de la Revolución de Octubre y también de la caída, es decir, yo entiendo que también la caída. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves tú, ya que estamos, nuestra perspectiva es una perspectiva no de lucha de clases universal, sino de dialéctica de estados y, por tanto, una estratificación en clases en función de esa dialéctica de estados, estaríamos más en esa línea. ¿Cómo ves tú la organización de ciencias y de artes en la URSS en comparación con el bloque que ha vencido, digamos, ahora mismo, que es el imperio efectivamente existente? Bueno, lo tengo eso poco estudiado. Ellos estaban muy
digamos, metidos de llenos con aquello que llamaban socialismo, realismo socialista, ¿no? El realismo socialista. En arte, ¿no? ¿Te refieres? En el arte. O esta mañana lo ha dicho, creo que lo ha dicho Pajarné. El cine, de hecho, los nazis, por Lenin Rosenthal, la del Triunfo de la Voluntad, pues está muy influenciada por el cine bolchevique. La película Octubre, de Eisenstein, pues fue, claro, para enseñarle a las masas, más bien para engañarlas, porque la película es un mito total, lo que fue la toma del Palacio de Invierno. El pueblo tomando el Palacio de Invierno. Pero el pueblo, bueno, pues es que si Lenin lo dice mismo en su escrito, que no es el proletariado, ya no es el pueblo, sino es la élite, la vanguardia revolucionaria, es decir, el partido, es decir, unos pocos. Y el cine, sobre todo el cine, bueno, la literatura también, Gorky, por ejemplo, también, desde luego. Pero el cine fue fundamental para, claro, y dar cuenta que, claro, ahora el cine pues, nos puede parecer incluso una tontería, entre comillas. Quiere decir que estamos hablando de los años, en fin, cuando empezó el cine, pues empezó, bueno, en los años, en 1825 que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, todavía no era una película en stricto sensu, pero claro, en los años 20, en los años 30, o sea, ver una pantalla de cine, o sea, era una cosa impactante. Entonces ellos emplearon mucho el cine para adoctrinar a la gente en la Revolución de Octubre y veis que aquello pues, es una obra de caridad o poco menos. Bueno, lo bañaban un poquito de oro. De hecho, Stalin, esto lo cuenta Anselmo Santos, parece que lo cuenta en su libro Stalin el Grande. A Eisenstein le hablaba de Iván el Terrible y dice, tienes que digamos, pues, poner a Iván el Terrible como cruel en la película, como un rey cruel, pero tienes que explicar por qué tiene que ser cruel. O sea, Stalin dándole orden a Eisenstein para decirse la película de Iván el Terrible, dice, tienes que explicar por qué tiene que ser cruel, porque se está viendo a sí mismo. O sea, yo soy cruel, pero es que tengo mis razones de Estado. Dejémonos ya de moralismo filisteo, de derechos humanos, eso para la televisión y para la basura. Aquí estamos en YouTube, que tampoco se puede hablar más de esto. Pero en fin. Entonces yo, para responder a tu pregunta, fundamentalmente lo veo en el cine. Por supuesto también la literatura, ya la pintura y eso, pues no, la verdad es que no lo tengo estudiado. Y la ciencia, hombre, la ciencia desde luego en la tecnología, en la colectivización y en la industrialización, pues qué decir que, o bueno, ahí también tenemos el libro también de Pablo Huerga, La ciencia en la encrucijada, de obligatoria lectura, que me sirvió mucho para mi tesis de doctorado. Y que fue, digamos, el precedente, al menos en forma ya de libro, porque sí, había artículos, por supuesto, y bueno, tiene artículos de la revista Sistema de los años 70, en los propios años materialistas mucho material analizando el sovietismo, bueno, el Diamat, o de Marx, su tesis doctoral de Epicuro y Demócrito, tiene muchas páginas sobre eso. Pero el de Huelga pues fue como libro al menos fue el primero para reconstruir la Unión Soviética desde el principio. Entonces, pues... Bueno, y en cuanto a muy brevemente, sí, por favor. En cuanto a la ciencia, en el caso particular de la biología, se me ocurre para contestarte un componente muy interesante que fue todo el escándalo del lisenquismo frente al mendelismo, ¿no? Que determinó, por ejemplo, la muerte del ilustre genetista Vavilov, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, como uno de los episodios de la historia de la ciencia soviética muy determinado por las nematologías propias del comunismo, vamos. Por supuesto, fue un delirio. Claro, vamos, y eso fue un delirio, evidentemente. Tenemos que contar ahí una palabra. Tuvo mucho efecto en la producción agrícola soviética. Sí. Sí, eso fue fallido, ¿no? Última palabra. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues hola, Daniel Miguel López. Es un comentario muy rápido porque creo que es importante subrayar que nos has hablado de una parte importante de tu libro, pero como es natural sabemos que la primera parte, bueno, pues me voy a encargar yo, quiero decir. Yo quiero aquí pues subrayar la importancia de este libro en un aspecto muy particular que a mí, a título personal, puesto que yo me dedico sobre todo a la filosofía política desde el canal, pues me sirvió mucho, que es la parte primera. Voy a leer simplemente la primera frase de la reseña de Pentalfa Ediciones sobre tu libro, que dice: el presente libro, aparte de lo que tú aquí nos has contado, es un esbozo de la filosofía política del materialismo filosófico, tal y como fue expuesta por Gustavo Bueno en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, Logroño, 1991. Y
Simplemente porque, como esto lo van a ver en YouTube futuros compradores y lectores de tu libro, y les va a servir tan bien como me ha servido a mí. Primera parte, materialismo político y teoría del Estado, ciencias políticas, ciencia política y filosofía política, formalismo político y materialismo político, la eutasia como núcleo de la sociedad política. A ver si se enteran. Ramas y capas del poder político, dialéctica de clases y dialéctica de estados. Quiero decir que todo este material nos ayuda a comprender y a manejar las doctrinas del materialismo filosófico. Tu libro sirve también como un manual de introducción a esas doctrinas. Entonces quería aprovechar para decirlo y que nos oigan por todo el contorno de la Tierra. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, es que eso lo hago, precisamente eso lo hago para que el libro también sea inteligible. Porque si yo no defino lo que es la capa cortical, por ejemplo, pues si el lector está leyendo capa cortical, ¿y eso qué es? Entonces, mereció la pena 50 o 40 páginas de introducción al materialismo político para después aplicarlo. Aunque también no solo es el materialismo político, sino también la filosofía de la historia del materialismo filosófico a través de España frente a Europa con la idea del imperio. Entonces, para que el libro sea inteligible, es lo mismo que hice la tesis, yo creo que la tesis la hice con todo el sistema, porque de este libro vendrán otros más relacionados con mi tesis y de otras cosas que no son de mi tesis. Así que muchas gracias, cómprenlo y nada, no puedo decir.